La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad estamos con Michael Schluter, ex alumno de la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias, que apenas terminó sus estudios, partió a Alemania, al país de sus ancestros, y ha hecho allá una carrera relacionada con la física y también con la empresa. Vamos a conversar con él para que ustedes un poco tengan una idea del destino de los egresados de ciencias, de los físicos en el mundo, que están dispersos por todos los países del mundo y en este caso en Alemania. Gracias, Michael, por estar con nosotros. Sí, muchas gracias, Modesto, por la invitación. Bueno, cuéntame un poco, hace recordar a nuestros amigos dónde naciste, quiénes fueron tus padres y qué hacían ellos cuando tú eras chiquito. Sí, bueno, mi madre es peruana, 100%, ella es de Junín, mi papá es alemán, y bueno, se conocieron en el Perú. Yo nací en Lima, he vivido ahí toda mi niñez, mi juventud, estudié incluso ahí, o sea, como lo dijo Montoya, en la Universidad Nacional de Ingeniería, Física, y yo soy un peruano de nacimiento y corazón, ¿no? Y bueno, yo simplemente aprovecho la situación de que aquí en Alemania, en el área de ciencias, pues hay muchas ventajas. Y bueno, en que insistía en que viaje era mi hermana, ¿no? Porque ella es la que es más joven y ya había estado en Alemania y me dijo, vente aquí porque aquí vas a tener más posibilidades para desenvolverte, ¿no? Y justamente ese fue el motivo, ¿no? ¿Y cómo es que se conocieron? ¿Qué hacía tu padre acá en Perú? Él, bueno, ahora ya está jubilado, pero él era ingeniero electrónico, mejor dicho, eléctrico. Él es el que trabajaba en las empresas que hacían instalaciones de sistemas eléctricos industriales, ¿no? En lo que le llaman, bueno, es una empresa alemana, suiza alemana, Braun Boveri, y justamente fue al Perú por el trabajo, ¿no? Fue más que todo porque tenía un proyecto para instalaciones ahí y ahí es donde se conoció con mi mamá. ¿Y él vivió luego en el Perú? ¿Se fue a Alemania? ¿Cómo fue? En sí ha estado de visita, pero por el trabajo, más bien fuimos todos a Alemania de joven. Yo estuve también en los primeros años, pero después mi mamá decidió regresar al Perú y bueno, y ahí es donde yo me quedé, ¿no? En el Perú también, desde los más o menos 6 años, 7 años, hasta que terminé mi profesión. Y cuéntame, ¿qué año ingresaste a la UDI? Eso fue el año 91, 1991, más o menos. ¿Qué recuerdos tiene de la facultad? Eh, y sinceramente, para mí era imposible que yo ingresara ahí. Yo lo veía como una meta muy alta, ¿no? La Universidad de Ingeniería en esa época era pues, entrar ahí era como ganarse una lotería, ¿no? Era muy difícil. Y sinceramente, cuando yo ingresé, estuve pues satisfecho más de, qué sé yo, prácticamente 3, 4 semanas no lo creía, hasta que ya empezaron las clases que había ingresado. Y yo, sinceramente, cuando yo o sea, postulé a la universidad, porque se tiene que dar el examen, prácticamente uno de los exámenes más largos que he visto que hay, en prácticamente toda una semana, 3 exámenes para ingresar. Incluso aquí en Alemania no hay eso, ¿no? Eso es un examen bien exigente, digámoslo así, ¿no? Bueno, y al final de cuentas, cuando ya estuve en la universidad, pues me di cuenta que es un nivel bien alto, ¿no? Y eso es Muy lo que hasta ahora se me queda
como recuerdo, ¿no? Es una experiencia, es como pasar a otro nivel profesional. O sea, tú estás en el colegio donde aprendes, pues lo que puedes aprender, digámoslo así, lamentablemente, y a través de las academias, pues me llevaron a un nivel suficiente para poder ingresar a la universidad, ¿no? Y yo, por si acaso, apliqué a la física desde un comienzo. Para mí era la física, las ciencias, era mi sueño, ¿no? O sea, yo siempre he querido trabajar en el área de las ciencias. Y en algún periodo estuvimos juntos trabajando. Así es. Cuando yo ya estuve haciendo las prácticas, hice las prácticas en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en el IPEN, ¿no? Ahí incluso mucho más antes contigo, tú fuiste mi profesor de física nuclear, ¿no? Y como esa área era la que más digámoslo así, me gustaba, ¿no? La física nuclear, física de partículas, ese es el área que yo he continuado aquí en Alemania, ¿no? Yo soy en realidad físico nuclear y de partículas, he hecho mi doctorado aquí en el Max Planck, ¿no? En el área de física de plasmas, ¿no? Que es justamente un agregado, ¿no? Donde también se trabaja con altas energías, ¿no? Y esto, ¿cómo, en qué hiciste tu tesis de doctor? Fue en realidad un tema que o sea, que trata los reactores de fusión nucleares, ¿no? Del futuro, donde lo que se quiere hacer es lo que le llaman, en vez de la, la la fisión que hay del uranio, se quiere hacer la fusión, o sea, prácticamente simular a la energía del Sol, ¿no? Y para ello, el problema que hay es un plasma, ¿no? Que el que se trata de crear en ese experimento es tan caliente, justamente simulando al Sol, que tú requieres prácticamente meterlo en un recipiente, ¿no? De algún tipo de material, ¿no? Obviamente que ningún material puede soportar esas temperaturas, entonces lo que se hace, se utilizan campos magnéticos fuertes. Como es un agregado que es cargado, entonces tú puedes con campos magnéticos prácticamente confinar lo que le llaman ese plasma. Pero lamentablemente, como es un estado bien inestable, hay partes que son neutrales y esas chocan con el material del recipiente, ¿no? Y ese material se expone a esa energía y se degrada, ¿no? Y entonces mi trabajo consistía en simular y calcular cuál es el grado de degradación de esos materiales. Prácticamente es una interacción, le podríamos decir, entre el material del experimento, ¿no? Que era en este caso, inicialmente se trabajaba con grafeno, que era con carbón, ¿no? Y con el plasma, ¿no? Que se neutralizaba al chocar prácticamente con las paredes, ¿no? Es un trabajo de erosión que le llaman, también tiene que ver mucho con la química, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando se neutraliza, pues el plasma ya actúa químicamente con el material. Pero el problema aquí era que son partículas de mucha energía, ¿no? Y entonces penetra, es como irradiación, ¿no? Es como una irradiación que prácticamente destruye también la estructura molecular, ¿no? Del material. Y justamente ese es el mismo efecto que hay, por ejemplo, cuando una nave espacial entra a la Tierra, ¿no? La fricción con el aire es tan fuerte que el aire se ioniza y se crea un plasma, ¿no? Justamente el mismo efecto. Entonces hay una erosión, ¿no? Del material. Generalmente utilizan también esas planchas de prácticamente de carbón, ¿no? Que son las que pueden soportar esas temperaturas. Pero y ese efecto que hay en la superficie es el que yo he estudiado, ¿no? ¿Y en qué ciudad, en qué máquina lo hacías en Alemania? En Alemania, en Múnich, aquí hay un acelerador de experimental bueno, ahí se trata de simular esa actividad, ¿no? Se crea un plasma de alta energía y se le hace prácticamente existir en un recipiente que tiene la forma como de una llanta. Es como una llanta y la Un toro. llanta, como un toro, sí. Y justamente dentro de ese toro, ¿no? Está el plasma en el medio, ¿no?
y alrededor de ese toro hay campos magnéticos, es como bobinas, pero donde la corriente que circula por ahí son pues de miles de amperios, ¿no? Para crear un campo magnético extremadamente fuerte, pero eso se hace por un par de segundos, ¿no? Porque es mucha energía que se necesita para activar ese campo magnético y durante esos pequeños segundos o fracciones de segundo se trata de ver cómo ese plasma se estabiliza o no se estabiliza, ¿no? Y cuál es o sea, es un experimento, ¿no? Lo que se quiere hacer al final es hacer ese aparato en una escala mucho mayor. En Francia lo están haciendo, es un proyecto internacional, ¿no? En Cadarache, ¿no? Ahí se está haciendo lo que le llaman el ITAR, ¿no? Que es una máquina donde en el futuro se va a poder crear energía nuclear a base del principio del sol, ¿no? Y como la máquina es suficientemente grande, pues el plasma ya no está en contacto directo con el material de ese toro, digámoslo así, ¿no? De esa llanta que estaba mencionando al comienzo. Entonces ya ese efecto que hay de degradación es mucho menor, ¿no? Y también el campo magnético también tiene se puede, digámoslo así, modificar de tal forma que sea más dinámico al plasma que está en el medio, que por la energía que tiene es bien inestable, ¿no? Bueno, yo estuve justo antes de pandemia en Cadarache. Ahí, ¿sabías tú que su director fue Bernard Bigot, que fue profesor de la UNI en su juventud? No sabía. Mira, hace ya más de casi 15 años que tengo mi propia empresa, ¿no? Yo estoy Sí, trabajando ahora sí, es bueno, ya, o sea, de eso te iba a preguntar después, no seas apurado. Bueno, sí, entonces, en este momento también hay otro proyecto similar en Estados Unidos. ¿Tú has escuchado hablar de un colega tuyo que me visitó también en esa época que tú estabas en el IPEM? Fue a verme, a preguntarme sobre la fusión nuclear. Es Luis Aparicio, que ha hecho una carrera en ese campo. ¿Tú lo tienes, te acuerdas de él? sí, me acuerdo de él, pero no tanto, porque no, bueno, hemos hablado, sí, pero no hemos trabajado juntos mucho. Ujú. Y también, ¿cómo va finalmente? ¿Has seguido un poco antes de introducirte a la empresa? ¿Has seguido cómo va el tema de la fusión nuclear? Estamos cerca. Siempre se habla que dentro de 50 años parece que es una constante el futuro. Sí, bueno, en sí hay, digámoslo así, el problema es, sinceramente, que nosotros, o bueno, los científicos, tratan de primero analizar todas las posibilidades que hay antes de crear un aparato nuevo, ¿no? O sea, es un estudio que se hace, ¿no? Ahora, hace más o menos, yo diría que hace casi 7, 8 años, que están apareciendo empresas, ¿no? A raíz de esa demora, ¿no? O sea, hay varios científicos que dicen, pues nos vamos a arriesgar y vamos de una vez a fabricar un reactor no convencional, ¿no? Para probar que eso sí funciona, ¿no? Entonces hay muchas empresas que están apareciendo, no solamente aquí en Alemania, en todo el mundo, que quieren prácticamente comercializar esa actividad, ¿no? El único problema es que todavía ninguna de esas empresas ha llegado a producir un prototipo que sinceramente funcione en forma económica, ¿no? O sea, y también que el plasma que está dentro se mantenga lo suficientemente largo como para que sea autosostenible, ¿no? Entonces, simplemente se requiere convencer a más inversionistas para que lo construyan de la forma que ellos están pensando. O sea, hay divergencias, ¿no? Del proyecto inicial que es el de ITAR, ¿no? El que se está haciendo en Francia. Entonces, el problema es justamente el, la mentalidad, ¿no? O es la mentalidad científica que quiere hacerlo todo a la perfección y demora, hay muchas trabas, sinceramente no es fácil, y otros que son ya un poquito, que ya están, que quieren comercializarlo de alguna forma, y se les ocurre ideas que de repente no están
que no han sido validadas todavía, ¿no? Y quieren arriesgarse. Justamente como empresario, uno como empresario es así, ¿no? Uno tiene una idea y trata de que se haga verdad, ¿no? Sea como sea, ¿no? Y justamente durante ese proceso también prácticamente te vuelves innovador, ¿no? Porque tienes que modificar lo que ya existe de tal forma que solucione tu problema, ¿no? Ese es otro modo, digámoslo así, de llegar a la meta probablemente más rápido. Es un poco más como tratar y error y tratar, ¿no? Eso estás viendo de esa forma, es más pragmático, digámoslo así, ¿no? Muy Pero bien. es difícil, realmente, es difícil. No te lo puedo decir que es algo que lo vamos a hacer así. Es difícil. Bueno, ahora sí vamos al tema de Europa, de Alemania. Leí en un informe de, me parece, New York Times, eh, que hacía la diferencia entre España y Alemania. Dice que cuando los españoles, y también los peruanos, claro, cuando tienen una cantidad de dinero más o menos respetable, qué sé yo, $200.000, 300.000, los españoles se compran una casa muy bonita, en Perú también, pero en Alemania tienen la tendencia a ser empresa familiar, a empresa pequeña que va creciendo. Parece que tú has empezado, empezaste esto con esa idea. ¿Cómo te llegó la idea de hacer empresa? Bueno, la empresa en realidad nació a través de que yo cambié de la universidad o de los centros de investigación, entré a la industria, a trabajar a la industria. Porque a mí me propusieron, o bien, si quieres trabajar con nosotros en el instituto, pues primero, los trabajos son definidos, ¿no? O sea, tú no tienes mucha libertad. Segundo lugar, las posiciones no son indefinidas, o sea, tienes que renovarlo cada 2 años. Y es un pago, bueno, mm, que no es tan remunerado, digámoslo así, ¿no? Entonces, eh, y yo como tenía la idea de que yo quería hacer algo propio desde un comienzo, ese era siempre, yo he tenido esa, digámoslo así, motivación, independencia, ¿no? No ser independiente de un jefe, de un proyecto que ya está predefinido, pues opté por cambiar a la industria. Y en la industria uno es más flexible. Y a mí me gustaba siempre, en realidad, también el espacio. Y entré a lo que era esa vez EADS, ahora le llaman Airbus, ¿no? Que es la empresa prácticamente aeroespacial europea, es un consorcio donde están varios países europeos. Y yo estaba en el departamento que tiene que ver con radiaciones, efectos de las radiaciones en la electrónica, porque los satélites que están volando pues son como computadoras que están volando y en el espacio obviamente ahí no hay protección de la atmósfera, están expuestos a radiaciones. Ese es el efecto justamente que se tiene también en el plasma, ¿no? Que estaba haciendo en mis tesis, en mis experimentos cuando todavía era estudiante. Entonces, aquí se complica más porque aquí tenemos no solamente un material, sino tenemos un sistema electrónico, ¿no? Que tiene una funcionalidad. Entonces, habría que analizar cada componente, los efectos sobre cada componente. Y ahí es donde yo entré a esa área, ¿no? Entré y eso era un área híbrida entre investigación y empresa, ¿no? O sea, tú es un proyecto donde la economía es importante porque tú no puedes hacer experimentos así por así, sino tiene que conducir a un resultado productivo, ¿no? Y tienes el apoyo también de las universidades. Por ejemplo, tenía todavía el apoyo de las instituciones donde yo estaba trabajando para hacer digámoslo así, mis experimentos en los laboratorios de la universidad, pero los aplicaba en la industria, ¿no? Y ahí es donde yo comencé prácticamente a entrar a ese mundo comercial, ¿no? Y científico comercial, y donde veía el potencial. Generalmente la industria eh, aeroespacial o espacial sobre todo, es muy, digámoslo así, muy conservadora. La electrónica que se utiliza o que se utilizaba en realidad en los satélites de esa época, donde yo también entré a trabajar ahí hace ya prácticamente más de 20 años, este, pues era ad hoc, o sea, la fabricaban justo para la aplicación espacial. Es muy complicado, es muy caro, por eso el espacio, los proyectos espaciales son carísimos, porque todos esos sistemas los diseñan incluso con varios años de antemano
para esa aplicación, ¿ya? Entonces, a raíz de que ya se trataba de hacerlo de forma más económica y comenzar, y sinceramente, el que motivó todo eso fue el famoso Elon Musk, aunque todo el mundo lo conoce ya, ¿no? Que es el que comenzó con su proyecto de SpaceX, ¿no? Que sus cohetes que lo quiere utilizar como aviones prácticamente, pues para que se pueda hacer algo así, tienes que reducir el costo dramáticamente, ¿no? Entonces, la propuesta que hubo en toda la comunidad era, ¿por qué no se utiliza electrónica comercial que ya existe? ¿No? Y se trata de ver si esa electrónica se puede utilizar en el espacio también, en todo caso adaptarla, ¿no? Y ese fue prácticamente el motivo. Dije yo, bueno, aquí tenemos estándares del espacio, tenemos estándares de la industria automotriz que utiliza electrónica comercial, ¿no? Entonces, hay que ver la forma de que esos dos sistemas sean compatibles. Y es donde yo empecé a trabajar y donde yo comencé a proponer ideas nuevas, ¿no? Que fueron apoyadas esa vez bueno, en Alemania hay lo que le llaman el Instituto Aeroespacial, ¿no? Que promueve también ideas nuevas y entonces yo propuse abrir una empresa, o mejor dicho, bueno, una sociedad, ¿no? Donde yo podía abrir mis ideas, ¿no? Y ellos me den el dinero para hacerlo. Eso era un proyecto, por ejemplo, de investigación de 2 años que me lo podían financiar. Y en esa época, pues, se llama en el DLR, el Centro Alemán de Aeroespacial, me propuso eso, ¿no? Te vamos a pagar prácticamente tu salario, ¿no? Por 2 años y más o menos 100.000 euros para que tú desarrolles ese proyecto. ¿Ya? Y va a estar, los resultados los obtenemos nosotros, se publican y de acuerdo a eso vamos a ver cómo te podemos ayudar después, ¿no? Y así fue, ¿no? Yo empecé a trabajar en esa área, entonces hice como lo que llaman un mercado de estudios, primero, ¿dónde se puede aplicar eso? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué estándares son los más adecuados? Trabajé con la comunidad, con la ESA, con la que es la agencia, prácticamente el equivalente a la NASA en Europa, la Agencia Aeroespacial Europea. También me apoyaron en ese proyecto, invirtieron también una cantidad de dinero, creo que fueron como 60.000 euros, ¿no? Para que se haga un estudio de aplicación a toda Europa. Y como todo eso pues está relacionado y tiene que ver con tecnologías locales, europeas, y sobre todo quieren un poco la independencia de la industria americana también, o sea, un poco más local. Entonces, hubieron también dineros locales que ayudaron a que ese proyecto se establezca. Y yo ya estoy trabajando en esto, como te decía, hace más de 25 años y ya incluso ofrezco el servicio a empresas, ¿no? Pequeñas, generalmente, que tratan de entrar a la industria espacial. Ahora ya el espacio, la industria, ya no se dice es una investigación para el espacio, sino es una industria espacial. Se tratan de hacer sistemas o subsistemas, ¿no? Que pueden funcionar en el espacio por un tiempo de entre, digámoslo así, 7 a 10 años, ¿no? Prácticamente como el uso de un auto, ¿no? Un auto generalmente, su tiempo de vida, bueno, hasta puede ser más, obviamente, pero en promedio son 10 años, ¿no? Esa es la mentalidad. Un satélite prácticamente se convierte como en un auto, tú mandas un satélite como un auto y ya no es como antes, ¿no? Antes lo mandaban pues para que dure 20, 30 años, un satélite geoestacionario de telecomunicaciones y tenía que ser todo perfecto, ¿no? En cambio aquí ya no es así. Un auto pues también se avería, pero obviamente en el espacio tú no lo puedes arreglar. Lo que puedes hacer es envías otra generación. Cada 2, 3 años vas enviando un repuesto, ¿ya? Y vas prácticamente reemplazando a lo que tú ya enviaste anteriormente, ¿no? Y en promedio, el tiempo de vida, ¿no? De cada sistema, estadísticamente hablando, es alrededor de 7 años, ¿no? Hay algunos que viven menos, obviamente, 3, 4 años, otros que viven hasta 10 años, ¿no? Entonces, ese es el sistema. Y entonces, hay una industria, porque tú tienes que producir eso, y la electrónica avanza, pues, rapidísima, cada 2 años tienes una nueva generación de procesores, de tecnologías, pues tienes que hacer los tests correspondientes a esa nueva tecnología, adaptar esta electrónica al espacio, ¿no? Que es una nueva, y cada vez es más sensible, porque la electrónica es más compacta, entonces es más sensible a las radiaciones. Por eso también es un trabajo de investigación permanente que hay, ¿no? Donde estamos nosotros trabajando todo el tiempo. Interesante. Por favor, quisiera que repitas este tema
para que de repente nuestro gobierno alguna vez aprende, aunque también aquí en Perú hay Innovate Perú, que, eh, bueno, yo trabajé en Alemania pues un año allá en Darmstadt y Ujú. efectivamente ahí le daban la oportunidad a los científicos, como tú dices, 2 años con su sueldo, o sea, recibían su sueldo más un capital para que hagan empresa. Y si es que no funcionaba, regresaban a su anterior chamba. A ver, cuéntame un poco con más detalle para que sepan acá nuestros amigos los políticos. Sí, bueno, a mí incluso ni me ofrecieron la posibilidad de regresar a mi chamba previa, ¿no? O sea, yo tuve que salir de Airbus para hacer eso. O sea, porque el problema es de que era un trabajo competitivo, entonces yo tuve que renunciar, o sea, renunciar a mi trabajo remunerado, pues remunerado en la industria de Airbus para hacer ese trabajo de investigación. ¿Ya? O sea, yo tuve que aventarme al agua fría y patalear ahí, ¿no? 2 años, Aquí ¿no? lo que pasa es que creo que es a los profesores universitarios lo que le dan esa oportunidad, porque como son nombrados, me parece, ellos si no les funciona, regresan. Sí, pero yo era prácticamente un empleado, ¿no? Yo era empleado de Airbus. Tenía una posición relativamente alta, obviamente yo controlaba todos los tests que se hacían para Airbus. Tenía que viajar permanente a Francia, a España, Inglaterra, estaba rondando ahí para ver cada actividad. Pero al final de cuentas, cuando ellos dijeron, bueno, pues si tú quieres hacer eso, pues tienes que salir, ¿no? No te queda otra. Pero yo lo veía, o sea, era tan digámoslo así, tan prometedor, ¿no? Porque o sea, ahora se está aplicando ya. Y para mí era una visión, ¿no? Que se haga realidad eso, ¿no? Era una cuestión de tiempo nada más, ¿no? Y quién sea el primero, ¿no? Y yo me aventé esa vez, ¿no? Ahora, la empresa a la que tú estás dirigiendo, eres el propietario, significa que ya está estable, está, como dicen en el mundo empresarial, hay el Valle de la Muerte, que son los primeros años, pero luego ya uno se estabiliza, va a velocidad de crucero. ¿Cómo va tu empresa? Bueno, yo no diría que está en viento a popa, como se dice, pero está estable, ¿no? O sea, tiene sus etapas, obviamente, sobre todo, por ejemplo, cosas inesperadas, ¿no? Entre otras, las pandemias que hubo, ¿no? Yo como tengo que hacer mis actividades en laboratorios y no son laboratorios míos, yo no puedo ir a un acelerador de partículas, o sea, yo no puedo tener eso en mi empresa, yo tengo que alquilar una, un acelerador de partículas o un laboratorio, ¿no? Que son laboratorios de investigaciones. Y como hubo ese tema de la pandemia, pues se cerró todo, ¿no? Y obviamente que a mí también me chocó. Yo tuve también que digámoslo así, cambiar de metodología, ¿no? Y eso en realidad, al final de cuentas, ha sido positivo, ¿no? Porque te hace más inmuno. Es como una prueba que te dan, ¿no? Ahora, ¿cómo vas a hacer? Sin acceso a laboratorios, ¿cómo vas a hacer los test, ¿no? Pues se me ocurrió hacer simulaciones. Y esa es una gran parte, ¿no? Eh, hemos fortificado, ¿no? Con mi grupo de trabajo esa área de simulaciones, que ahora ya se ha hecho más reconocido, ¿no? Y entonces, y sobre todo es más económico, porque varios prefieren el test es lo más caro que hay, como se dice, ¿no? Es mucho material, los laboratorios también no están libres todo el tiempo, ¿no? En cambio, las simulaciones, pues las haces en un momento a otro rápido y tienes una versatilidad, o sea, tú eres más flexible. Puedes cambiar el modelo y de acuerdo a eso tener diferentes soluciones que las tienes que verificar solamente. Entonces, el test que tú haces al final es un test de verificaciones. Ya no es un test general, ¿no? Sino ya incluso el test lo vas reduciendo. Y eso también te reduce el costo. Al final de cuentas, como te digo, todos y los conflictos que hay, ¿no? En general, ahora también con la guerra aquí en Europa, pues ha afectado un montón la transferencia tecnológica con Estados Unidos, ¿no? Ahora con el famoso Donald Trump, pues hay menos contacto con empresas americanas, ¿no? Hay como digámoslo así, como una cortina ahí que te impide acceso directo a las empresas, a las tecnologías americanas, ¿no? Entonces, tienes que fortificarte localmente o buscar otro mercado, ¿no? Entonces, cada problema que se presenta, que tú no lo tienes
preparado o calculado, pues te abre otro camino por otro lado. Esa es la gran ventaja que hay cuando tú eres independiente. Tienes que estar siempre activo, ¿no? Claro, en la simulación, ¿qué programas usa? Hay pues varios ahí, los efectos de la radiación en la materia. En el CERN hicieron el Geant4 y hay otros más. ¿Qué cosa usa su? Justamente el GN4 es el básico, pero hay también derivaciones de ahí, el STRIM, TRIM y STRIM, ¿no? Son dos de ellos. Incluso en el último de ellos se han encontrado errores en las simulaciones. Había una constante de transferencia de momento que prácticamente se mantenía, o sea, que era muy alto, ¿no? Independiente del, del enlace químico molecular que había. Y eso, por suerte, uno de mis ex colegas del Max Planck lo vio, ¿no? Había un error ahí. Y ahora ese código lo están reescribiendo, ¿no? Y justamente eso es a raíz de que hemos estado viendo que habían incongruencias, ¿no? Entre los modelos y los test de verificaciones. No estábamos de acuerdo por qué, ¿no? O sea, no estábamos convencidos por qué. ¿Es un problema del test o es un problema del modelo que se utilizó? ¿No? Y al final de cuentas se está pues modificando ese código, ¿no? Se está evolucionando, ¿no? Algo que ya uno pensaba que ya estaba establecido, porque esos códigos TRIM, SRIM, existen hace más de 25 años, ¿no? Bueno, y tú sabes que Elon Musk es físico también, ¿no? Ah, bueno, ha estudiado, o al menos física, y ha creado su doctorado, pero justamente ese es el... Yo me imagino que ese es, independientemente de... Porque en esa época yo no sabía mucho de él, pero cuando uno ya escucha un poco su autobiografía, ¿no? Él mismo dijo, no, yo he tenido dos caminos, o me quedaba en la ciencia y hacía un tema que de repente, pero me lo dieron de arriba y lo tienes que terminar, o tú te abres y haces tu camino propio, ¿no? Como se dice, ¿no? Y él consideró el segundo, ¿no? Por eso, abrir una empresa es, claro, es mucho trabajo, es muy arriesgado. Yo también he tenido al comienzo muchos problemas. Por suerte, mi familia me ha ayudado bastante, ¿no? Hemos tenido muchos problemas. Pero si tú eres persistente y, digámoslo así, crees en lo que tú haces, estás convencido y sobre todo uno tiene que pensar de otra forma, ¿no? Porque eso tiene que ser como un hobby para ti. Si tú no lo consideras así, no vas a llegar a tus metas. O sea, es un trabajo bien fuerte, ¿no? No hay fines de semana, las noches incluso son muy cortas. Yo tengo familia, yo tengo dos hijos, estoy casado y todo eso, bueno, ellos ven cómo yo trabajo hasta ahora, ¿no? Pero ellos ven también los frutos, ¿no? Y eso también es lo que al final también compensa, digámoslo así, ese esfuerzo, ¿no? Ah, bien, claro, tu señora, tu esposa es alemana. No, ella es polaca, ella ¿Se es viviera, polaca tú la conociste en Perú o en Alemania? en Alemania. Ella ha estudiado aquí en Alemania, ella ha estudiado completamente otra cosa, ¿no? Ella ha estudiado historia y después ha hecho una maestría en economía. Y ahora está trabajando en la biblioteca de Bavaria, justamente en el departamento de finanzas. Y en la biblioteca están haciendo lo que le llaman la digitalización, ¿no? De todos los libros, todas las actas históricas que hay. Incluso han contratado al Fraunhofer, que es un instituto de investigación aplicada, para que hagan hologramas, ¿no? Cosa que tú, por ejemplo, incluso vas a la biblioteca, hay un departamento prácticamente parece cyber, ¿no? Que le llaman aquí cibernético. Tú entras ahí y como un cuarto virtual, ¿no? Tú te pones como unos lentes de tres dimensiones y tú Pero, puedes entrar a la historia. Michael, pero mejor la entrevistamos el próximo domingo para que nos explique ella misma. Ya, perfecto. Yo le voy a hacer presente, a ver qué me diga. Yo, yo- Ella, por si acaso, yo lo digo eso porque acá tenemos el Archivo Nacional que lo están pasando al Callao justamente y uno quiere buscar, porque yo soy aficionado a la historia, un documento y casi nada está digitalizado. Es una cosa impresionante, digo, pero ustedes pueden
invertir en esto, en hacer digitalización y luego cobrar por los documentos sería bastante rentable. De modo que conversaremos y nos haces la gestión ante tu esposa para entrevistarla el próximo domingo a esta misma hora y darle un ejemplo aquí a los colegas del Archivo Nacional, ¿sí? Sí, voy a hacerle presente. Ella puede hablar español un poquito, no, vamos a ver, yo puedo traducir en todo caso. Bueno, o sea que tú estás en München. En München, sí, en el Bayern. Ujú. Grandes recuerdos ahí, caray. Me acuerdo que yo llegué, no sé ya en qué año, a Múnich, porque ahí hay un reactor pues, que le llaman el huevo, no sé, de repente, ya está cerrado, creo, en la Universidad de Técnica de München, el primer reactor alemán nuclear. Sí, sí, en Garching. Ujú. Le llaman el huevo porque tiene forma un poco. Sí, sí, está en el norte de Múnich, es un distrito que se llama Garching, donde están prácticamente los centros de investigación. Ujú. Exactamente, exactamente. Y me acuerdo que llegué en Navidad y las calles estaban vacías. Dije, pero ¿cómo no hay gente en Múnich? Pero me dijeron, la gente está en los sótanos. Y bajé pues a uno de los sótanos lleno de sótanos, de cantinas, bares, de todo tipo ahí. La gente vivía y tomando cerveza ahí calientito en Navidad. Pues, supongo que tú gozas también de eso, ¿no? Y bueno, aquí la cerveza pertenece a la alimentación de la región. Es como el pan de cada día. La fiesta de la cerveza, ¿no? Sí, Y, y, tam- hay, y también hay lo que le llaman Beer Garden, caray, sí, grandes, Biergarten. grandes Sobre noches todo, ahí. Y como soy aficionado al periodismo desde joven, me metí a los Beer Garden y conversaba con los jóvenes alemanes. Yo les decía, soy periodista peruano, quiero hacerle preguntas. Estoy hablando de los 90 por ahí, 85. Y le hice la pregunta siguiente: ¿cuáles son las prioridades de la juventud alemana en la vida? Y me dijeron, Liebe, Pacifismus und Natur, o sea, amor, paz y naturaleza. Pero recientemente he entrevistado alemanes que vinieron acá, jóvenes también, a, a Lima, los entrevisto y se ha invertido la cosa. Ahora es Geld, Geld, Geld. Primero, sí, plata, plata, plata. el, ¿Cómo es eso? ¿Cómo sí, tú has vivido eso? lamentablemente las nuevas generaciones, aquí le llaman la generación X, no sé por qué le llamarán así, quieren hacer, pues, bueno, tratan de, o sea, consideran el trabajo como una carga, ¿no? Y tratan de hacer, la vida tiene más prioridad que el trabajo, o sea, la vida libre, digámoslo así, o sea, las actividades libres, y tratan, y ahora, a raíz de que incluso hubo el home office, ¿no? O sea, el trabajo en casa por la pandemia, pues justamente se ha agudizado más, ¿no? Tiene sus ventajas, obviamente. Yo también trabajo bastante de casa, cuando tengo que hacer simulaciones o hago simplemente trabajos administrativos. No voy a la oficina, obviamente, porque todo lo hacemos también virtualmente, pero muchas generaciones, muchos jóvenes sobre todo, se relajan y creen que ya no tienen que ir a ninguna oficina para trabajar y están en casa, ¿no? Y se supone que trabajan en casa, pero el rendimiento es poco, ¿no? Exigen salarios altos y confort, ¿no? Pues que no es lo que era Alemania hace más de, qué sé yo, 30, 40 años, ¿no? Ahora bien, tú como empresario, ¿te interesaría tener un grupo, digamos, remunerado, por supuesto, de jóvenes físicos nucleares de la UNI que a través de la internet te pueden hacer alguna simulación? Claro, claro. Yo tengo incluso aquí, yo tengo una cooperación con la Universidad de Berlín, ¿no? Que es la Universidad Técnica de Berlín, que es una universidad elite, ¿no?
donde yo también soy académico, o sea, profesor académico privado, ¿no? Yo voy ahí prácticamente, bueno, generalmente 3 a 4 semanas a fines del año, siempre de cada año, para hacer un curso intensivo justamente del tema que yo hago, ¿no? O sea, radiaciones, efectos de las radiaciones en electrónica y y esa actividad la tengo ya vigente hace más de casi ya 8 o 7 años, más o menos, entre 8 a 7 años, estoy haciendo eso y tengo un grupo y a través de esos contactos que yo tengo con las universidades o con esa universidad en particular, tengo también estudiantes, ¿no? Que hacen también prácticas conmigo o también incluso algunos son mis empleados ahora, ¿no? O sea, a raíz de, o sea, yo me cojo los mejores, obviamente, los que tienen interés en esa área y se esmeran, pues pueden entrar también a mi grupo y trabajan, ¿no? Y hacen trabajo de simulaciones o hacen el setup que le llaman de laboratorio para el test, ¿no? Tienen que ser también, o sea, el tema es un híbrido, ¿no? Entre la física, ¿no? Y la electrónica. O sea, tiene que ser alguien que sepa las dos cosas, ¿no? Y yo obviamente de formación soy en realidad físico, ¿no? Pero a raíz de mis experiencias con la industria y todo, pues también me he especializado en electrónica. Yo también ya, cuando me dan un plan electrónico, yo ya lo puedo interpretar, ya sé cómo diseñar un sistema electrónico, analizar los efectos electrónicos en el sistema, ¿no? En la funcionalidad, ¿no? Entonces, esas dos áreas son la electrónica y la física, la que cubren mi campo, ¿no? Los ingenieros electrónicos de la UNI que tienen relaciones con los físicos de la UNI, los llaman a los físicos de la UNI electrónicos, pero cuánticos. O sea que, o sea que los electrónicos de la UNI no les enseñan cuántica y como ahora se necesita, eh, los físicos son más electrónicos que los ingenieros electrónicos justamente porque manejan esa parte. Hoy la electrónica, pues, moderna es pura cuántica, ¿no? Exactamente, sí. Son efectos cuánticos de bandas, ¿no? Entonces, obviamente que un electrónico es más aplicado y se requieren las dos, en realidad las dos cosas, ¿no? O sea, porque a nivel, digámoslo así, eh, ya molecular o subatómico incluso, se requiere en realidad la física, obviamente, pero a nivel de sistemas, ¿no? Porque tú, en realidad los efectos, tú los mides en forma electrónica. O sea, tú mides, por ejemplo, tienes un transistor y la señal, por ejemplo, tiene perturbaciones, ¿no? Tienes que calcular las oscilaciones, la frecuencia de ese tipo de perturbación y eso está relacionado a la forma como trabaja ese transistor, ¿no? Cuáles son los voltajes de trabajo, corrientes, la respuesta del transistor en una frecuencia, ¿no? Entonces, todo eso es ya macroscópico, ¿no? Esos son los efectos macroscópicos que tú ves, pero el inicio es obviamente pues físico, o sea, es molecular, ¿no? O subatómico. ¿Tú sabes quién es el electrónico de la UNI eh, más famoso? Ahorita no, ayúdame. No, no, yo sabía, pero el ingeniero electrónico más famoso de la UNI es Barton Swinburne. ¿Has escuchado hablar de él? Lamentablemente no. Bueno, ingresa pues al Google y vas a encontrar sorprendente. Barton Swinburne egresó de la UNI en los años, ¿cuánto? 80, por ahí por los 80, 80, el 80 egresó. Y Ujú, pero su padre, que tenía mucha plata, le dijo, tú vas a estudiar para ingeniero electrónico en la UNI, no otra cosa. Entonces él, como dependía del padre, se fue a hacer electrónica, ¿no? Y luego se fue a Estados Unidos, trabajó con este famoso premio Nobel Gell-Mann, y lo que pasa es que él los cursos de física los hacía bien, pero paralelamente, perdón, de electrónica, ingeniería electrónica, doctor en ingeniería electrónica, paralelamente hacía cursos de física. Y su tutor le dijo, pero oye, tú estás haciendo dos cosas, tienes que escoger.
entonces escojo física. Se pasó a física y hoy es profesor nombrado, full profesor en el MIT, haciendo la teoría de cuerdas. Ujú. Ayer estuvo, no, el viernes estuvo en la Facultad de Ciencias. Los muchachos lo abordaban, lo acosaban como una rockstar, muy famoso acá. Cada vez que viene los muchachos me paran diciendo, profesor, ¿a dónde va a dar conferencias los periodistas? Usted que lo conoce, quiere una entrevista. Así que es un ingeniero electrónico, pero se hizo famoso por la física. Eh, bueno, de modo que los físicos tienen algo de particular, ¿no? Muchos muchachos no saben para qué es la física, pero para que sepan, así como Michael, los físicos tienen un amplio campo de acción. Elon Musk es físico, bachiller en física. El que inventó la web también es un físico del CERN. O sea que ustedes, los físicos que son creativos, pues han dado bastantes cosas importantes. Dicho sea de paso, los semiconductores fueron eh, descubiertos por físicos, tres físicos que hicieron también empresa en Silicon Valley, pero poco de esto se conoce en Perú. ¿En Alemania se sabe algo más de estas cosas? Sí, hay documentales bastante. La gente, por suerte, es, incluso en el colegio también informan bastante, ¿no? O sea, prácticamente la gente ya nace o se desarrolla conociendo todo eso. Por eso también aquí la ciencia es, digámoslo así, es bien estimada, ¿no? Y cuando, por ejemplo, bueno, yo camino por ahí y en algún momento me dicen, ¿qué es usted? ¿No? En algún momento hay una conversación y hay un tema de privado, ¿no? Y preguntan, ¿y qué hace usted de profesión? ¿No? Y yo, bueno, yo soy físico, ¿no? Ah, todo el mundo se sorprende porque eh, los que son, en general, yo diría científicos, ¿no? Bueno, físico es un tipo de ciencia que es realmente analítica, y eso es lo bueno de ella, pero en general las ciencias en general son te abren digámoslo así, la mente de tal forma que uno no cree en todo lo que le dicen, como se dice, ¿no? Uno tiene que cerciorarse de lo que está pasando y eso hace que uno sea más abierto o sea, no estés metido como en una celda, ¿no? Te definen a ti un camino, digámoslo así, de vida o de actividades, ¿no? Eso es lo que tú vas a hacer, ¿no? Como científico, uno pregunta siempre todo. ¿Ese camino es correcto? ¿Lo que hace todo el mundo es correcto? ¿Por qué? ¿No? O sea, digámoslo así, curiosidad, ¿no? Eso es lo que se desarrolla cuando uno trabaja en el área de ciencias. Tú eres prácticamente, como dicen, un niño toda tu vida, ¿no? Te preguntas todo el tiempo por qué es así, por qué, el por qué, ¿no? Y eso, cuando tú, por ejemplo, eres, o digámoslo así, no quiero hablar mal, pero un ingeniero, eh, común y corriente, digámoslo así, pues le dan una profesión, digámoslo así, hizo su carrera y está metido en esa rama, ¿no? Pues se dice esa rama, ¿no? No ves ni a la izquierda ni a la derecha, estás metido en un ducto donde todo ya está definido. Claro, siempre vas yendo adelante, pero a la izquierda y a la derecha no ves, o poco, ¿no? En cambio, el que trabaja en la ciencia, estás en un punto y de ahí puedes definir cada momento en qué dirección tú vas. No hay ningún camino definido. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y sobre todo, cuando uno hace física o matemática, como uno tiene que pensar en forma muy abstracta, modelos que de repente se pueden aplicar o no, pues estás pensando todo el momento sobre diferentes caminos que tú puedes conducir, ¿no? ¿Cuál es el camino que te puede llevar? Y tú vas experimentando, ¿no? Vas al camino A, correcto o no, al camino B y regresas incluso, o sea, toda versatilidad, como ya me estoy olvidando el español, esa variabilidad, ¿no? Eh, la aprendes cuando tú estudias, por ejemplo, física. Desde un comienzo, esa mentalidad, ¿no? Preguntar, abrir tu cabeza a diferentes posibilidades. Y eso te ayuda en tu vida privada también.
¿no? Porque tú también, todo lo que pasa, ¿es correcto lo que ha pasado? ¿No? Que te llega, por ejemplo, un recibo correcto, ¿por qué? ¿No? Siempre estás preguntando el porqué de las cosas. Y eso es que en primer lugar, te mantiene a ti activo, físicamente también activo, porque tu cabeza está trabajando todo el tiempo. A mí me da placer hacer eso realmente, porque en vez de estar, por ejemplo, viendo una película, donde tú no estás de forma pasiva, aquí es de forma activa. Todo el momento estás pensando en todo lo que puedes hacer. Y eso es predestinado prácticamente a un empresario. Un empresario justamente está en esa situación todo el tiempo. ¿Cómo puedo hacer que mi negocio funcione, ¿no? Entonces, que sea más económico, que yo pueda eh, conseguir más clientes, convencer a más personas, a más proyectos, entonces, en esa actividad permanente, ¿no? Y eso es lo que realmente yo recomiendo a los jóvenes, ¿no? No diría que todos tienen que ser físicos, pero que tengan esa noción, ¿no? Cuando uno trabaja en las ciencias, pues tienes esa formación mental, ¿no? Y tú cuando, por ejemplo, trabajas, a mí cuando yo, por ejemplo, cuando yo todavía era estudiante, ¿no? Yo trabajé primero en la Bosch, ¿no? En el departamento de calidad. Yo cuando apliqué, pues yo todavía ni siquiera hablaba el alemán como debería ser, ¿no? Porque yo cuando vine aquí todavía, bueno, me había olvidado el alemán, allá tenía por mi padre un poco el alemán, pero no estaba tan fluido, ¿no? Yo cuando fui a la entrevista, pues como que me sentía inseguro, ¿no? Porque no podía expresarme como yo deseaba. Entonces, al final de cuentas, me dijo, pero, ¿y usted qué puede hacer aquí, no? Dice, yo soy físico, le digo, soy estudiante de física. Ok, entonces puede trabajar aquí. Ese fue el requerimiento, prácticamente. O sea, la forma analítica, ¿no? Sobre todo en el departamento de calidad, pues tú requieres analítica, ¿no? Tienes que ver qué regla aquí es la que puedes considerar, ese sistema, ¿no? De pensar, digámoslo así, pues es favorable, ¿no? Muy interesante lo que cuentas, me hace recordar una anécdota muy graciosa para mí. Me encontraba en Frankfurt, en la estación principal, en la época en que no había las comunicaciones internet. A las 12 en punto de la tarde, alguien me esperaba en Lima por una llamada telefónica. Estaba 2 menos 10 allí en los teléfonos públicos. Y falta 10 minutos. Me quedé parado ahí para que lleguen las 2 de la tarde. En esa época en que un minuto de conversación costaba $10. Entonces estaba allí. eh, Pasó 5 minutos, 8 minutos ya, 2 minutos, y la policía se acerca y me llevan a la estación de policía. Entonces me dice, bon papi, invité, me presentó mis papeles y, no, perdón, me llevaron y me sentaron allí y comenzaron a ver unas fotos de un libro grande, la foto, ¿no? Y de recién me preguntan por los papeles, presento mi papel, el jefe de la policía miró mi carnet, abrió los ojos y me pidió disculpas en formas increíbles porque me dijo Atom Physical, ¿no? Ujú. Porque ahí físico nuclear se dice físico atómico, Atom Physical de Darmstadt Institute. Me pidieron perdón, me dijeron que lo que pasaba es que como me vieron ahí parado, en la cabina telefónica esperando, pensaron que era un pickpocket peruano, que habían Ajá. esperando a mi víctima, ¿no? Claro, efectivamente me puse a pensar, no, ¿qué cosa hago parado ahí? Y me llevaron a mi domicilio, caray, disculpe, profesor, doctor, además era profesor de la uni, decía que era profesor. También un profesor de universidad es una persona altamente estimada, cuéntame eso. Sí, sí, aquí los títulos académicos son valorables, ¿no? El que tengas tu doctorado, tu profesorado, en Alemania te consideran a ti, bueno, para mí es una meta, obviamente, y yo no me, yo digámoslo así,
yo soy modesto en ese sentido también, modesto, pero aquí cuando tú tienes un título académico, pues te admiran, ¿no? O sea, te respetan y te abren las puertas a diferentes sitios. Por ejemplo, eh, te invitan a actividades, e incluso te hacen, como tú mismo decías, ¿no? O sea, eh, te respetan en el sentido, sí, ¿qué puedo hacer por usted? ¿No? O sea, te consideran como que, bueno, él ha logrado algo, ¿no? Y te creen lo que tú dices. Obviamente que también tu reputación tienes que mantenerla al nivel, o sea, eh, con tu, prácticamente cuando tú hablas algo tienes que convencer a la persona, ¿no? Ellos, digámoslo así, tú eres una autoridad en ese momento, ¿no? Entonces, tú te tienes que sentir también con una responsabilidad, ¿no? Tú eres responsable de lo que tú vas a hacer y lo que tú vas a decir, ¿no? Porque esa persona va a creer lo que tú vas a decir. Entonces, tú tienes que también, tú no puedes manipular, ¿no? Eso sería, prácticamente, eso sería moralmente pésimo, pero tú te sientes en una situación como alargado, o sea, te sientes halagado en ese momento, entonces, pero tú tienes que de todas maneras ayudar a la persona que está enfrente a ti, asesorarlo en ese sentido, darle un poco de perspectiva si es que te hace preguntas, ¿no? Y no defraudarlo, ¿no? Eso es para mí, siempre esa es mi forma de ser. Cuando yo me siento así, digamos así, halagado por alguien, sea cual sea el motivo, ¿no? Personal o profesional, pues yo trato de demostrarle que, bueno, sinceramente de repente yo lo veo desde otro punto de vista, ¿ya? Y le trato de dar esa visión, ¿no? Esa visión para que esa persona vea que realmente yo lo estoy tomando desde otra perspectiva todo, ¿no? Pero no tampoco intimidarlo, no tampoco ofenderlo, nunca. Yo no, eso también sería algo, digámoslo así, uno podría también ser déspota y decir, no, tienes que hacer lo que yo te digo porque yo he estudiado eso y es así, ¿no? Eso nunca yo lo haría, por ejemplo, ¿no? Tú tienes que ver esa situación, ¿no? Tú tienes un control, ¿no? Tú sabes que lo que tú puedes hacer o decir eh, tiene un efecto, ¿ya? Y eso también tiene que ser usado, pero sin dañar a la otra persona. Al contrario, más bien tú le puedes de repente, y eso es lo que a mí yo me doy cuenta, ¿no? Cuando, por ejemplo, a mis amigos, ¿no? No todos son académicos, siempre me piden un consejo, ¿no? Entonces me dice, yo pues, con gusto le digo, ¿no? Yo te puedo, explícame cuál es el problema, ¿no? Sea cual sea, no tiene que ser un problema técnico, ¿no? También privado, ¿no? Pero yo le doy un consejo como amigo desde ese punto de vista, ¿no? Porque yo lo analizo todo. Entonces, eso también lo aprecian las personas, ¿no? Por eso, de repente, eso es lo que siempre hay. Eso también, cuando yo hice mi doctorado en Alemania, me dijeron, el título, ¿ya? No lo tienes que mal usar, ¿no? Es como decir así, tú eres una autoridad en ese momento, ¿no? Y como autoridad, pues tienes que respetar también a las otras personas, ¿no? Tú tienes la posibilidad de explicar más de repente a esa persona, de abrirle un poquito el camino, ¿ya? Pero no abusar, No, ¿no? muy bien, muy bien. Un poco para informar a nuestros compatriotas, para que se enteren y se den cuenta del valor que le dan, la importancia que le dan en Alemania a los científicos. Me permito también decirle que ahí fui invitado por el Instituto Nuclear de Darmstadt. Éramos cuatro científicos de varios países, norteamericano, había un japonés, pero mira, nos dieron una que le llaman allá Guest House, una casa de Ujú. invitados. Cada fin de semana en los jardines de la casa nos hacían una recepción y cada fin de mes venía un ómnibus llevándonos a hacer los tours, los turismos. Nos llevaron por el Rin, a Heidelberg, varias ciudades, nos paseaban, increíble. Uno se dice, ¿cómo es posible que en nuestro país, en nuestra patria, nos traten peor que Zapatía y acá nos tratan como gente importante? Creo que eso hace, pues, eso muestra claramente la diferencia de cultura y que, por supuesto, explica por qué los países se encuentran como están. Ahora, llegando al tema actual, veo que Alemania tiene crecimiento cero, dicen,
y hay grandes problemas con las importaciones de China. La tecnología china parece que ha superado a la occidental. ¿Cómo tú ves, como empresario y como científico, esta situación? ¿Cuál es tu análisis? Ya, mira, yo creo que el gran problema que hay o que ha habido en realidad ha sido muchas empresas que, por ejemplo, la industria automotriz, ¿no? Eh, que es famosa, obviamente, Mercedes-Benz, Audi, BMW, ¿no? Todas esas empresas, pues, son relativamente, o sea, tecnológicamente hablando, son bien altas, pero se han quedado en una tecnología que ya no es la más atractiva, ¿no? eh, o sea, como que se han quedado dormidos en sus laureles, como que se puede decir, ¿no? Entonces no han perdido, por ejemplo, digámoslo así, el link, el vínculo a lo que es, por ejemplo, el tema de Internet, el tema de la electromovilidad, ¿no? El tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, toda esa tecnología alemana es básicamente, se ha desarrollado en una situación análoga, digámoslo así, ¿no? Y ahora esa parte digital, esa parte virtual, pues no la han inicializado desde un comienzo. Por ejemplo, deberían haberlo hecho hace más de 30, 40 años, cuando todavía la China todavía no tenía esa tecnología. Ahora la China, obviamente, en primer lugar, políticamente también es un país, pues, no es democrático. Entonces, es una constante que hay de superar al mundo occidental, ¿no? El Xi Jinping, como le llaman, el chino, él lo que quiere es simplemente tener una tecnología dominante. Y como no ha podido competir con esa tecnología, digámoslo así, si hablamos solamente de Alemania automotriz, ¿no? Pues ha visto que hay un chance. Si ahora producen, por ejemplo, carros eléctricos, pues es una tecnología nueva en general para todos, y ahí tienen como dicen, un papel limpio para hacer todo nuevo. Yo cuando era estudiante, incluso aquí en Alemania, han venido un montón de chinos, ¿no? Era algo casi común, que siempre en cada actividad, proyecto, siempre había dos, tres chinos, ¿no? Que siempre estaban con nosotros en los proyectos. Y ellos estaban pagados por el gobierno chino para aprender la tecnología alemana. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el Max Planck, habían dos, tres chinos que siempre hacían eran doctorantes, ¿no? Pero al final de su trabajo se regresaron a la China y ahora están en la China haciendo las actividades allá. Lo mismo ha pasado en todas las áreas. Han copiado esas tecnologías y como allá no hay mucha regularización, allá no hay en realidad ninguna regularización en la China. Aquí todo está regularizado. Y eso también es lo que impide. Como empresario que yo soy, por ejemplo, quiero hacer test, ¿no? Por ejemplo, en otras, digámoslo así, con otros estándares, ¿no? No me lo permiten, ¿no? Porque son estándares europeos, tales y tales, solamente aplicables aquí en este laboratorio, ¿no? Entonces, eso también para mí es un impedimento, ¿no? En cambio, por ejemplo, en la China, tú lo haces como tú deseas, ¿no? Siempre y cuando tú traigas un resultado que les favorezca a ellos, ¿no? Independiente, ¿no? O sea, es más flexible en ese sentido, es menos regularizado que aquí. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y la China avanza pues muy rápido. Aquí mientras las reglas están cambiando, pues ya la China ya está pasando todo eso, ¿no? Y como te digo, ¿no? O sea, es como el ejemplo de los carros, por ejemplo, ¿no? Carros de combustión, ¿no? Que ha sido incluso ningún chino puede hasta el momento hacer un BMW, por ejemplo, en esa calidad, ¿no? Pero un carro eléctrico sí, porque no hay ningún carro eléctrico alemán, digámoslo así, que tenga esa experiencia, ¿no? Porque recién está empezando todo eso. O sea, están entrando en cero todos otra vez. Bien, ahora, ¿qué decirte? La situación, entonces, bueno, conocí a chinos también en los años 80 por allá en Alemania. Ellos decían que no se imaginan ellos, no se imaginan quedarse fuera de China porque en la tradición china es una situación humillante no poder regresar al país. O sea, la mentalidad de los chinos era que el mejor país para vivir era China, salvo, claro, excepciones. Acá en el Perú es todo lo contrario cada vez porque la situación para los científicos es tan precaria que los jóvenes que entrevisto a menudo dicen,
me tengo que ir al extranjero porque en el Perú no hay opción. Eh, ¿Tú tienes contactos con jóvenes peruanos que te dicen eso, que quieren irse a Alemania? Sí, lamentablemente es así. Yo tengo por diferentes canales, contactos, tanto privados como también de la época cuando yo todavía era estudiante, que me paran diciendo, oh, mi hijo que quiere salir del Perú porque ve más posibilidades en Alemania o en Europa, que si yo conozco alguna universidad, por ejemplo, que recomendaría, o si yo puedo ayudarlo aquí y quiere quedarse, ¿no? Eh, es que en realidad en el Perú mismo no hay ningún apoyo, como tú mismo dices, ¿no? A los científicos no los... yo no diría, bueno, que a mí no me quiero que me carguen en el Perú. Yo tampoco deseo eso necesariamente, o sea, yo no tengo por esa necesidad de que me asalcen, que me, digámoslo así, eh, que me admiren, digámoslo así, ¿no? Para mí, lo importante es que yo tenga posibilidades de desarrollarme allá, ¿no? Por ejemplo, eh, si tengo un proyecto, pues si no tengo muchos recursos, sea cual sea, económicos o incluso materiales, pues que me ayuden en ese momento, que crean en mí en esa actividad, ¿no? Y eso es lo que falta en el Perú, que nadie cree en eso, o sea, siempre la parte tecnológica dice, no, nosotros no lo podemos hacer acá, eso lo hacen los europeos, los americanos o los japoneses, ¿no? O sea, esa prácticamente ya te estás bloqueando, desde un comienzo no te crees, no crees como peruano que eres capaz de hacer eso, ¿no? O sea, ya ese es un impedimento mental, ¿no? Y eso hace que, y eso es colectivo, lamentablemente. Entonces, ninguno va a creer, ah, si tú eres peruano, pues no lo vas a hacer, ¿no? Como quien dice, ¿no? Tiene que ser un extranjero que tiene que venir aquí para hacerlo. Y siempre esa es la mentalidad que incluso cuando yo estaba en la uni también lo veía, ¿no? Siempre un extranjero que ya ha hecho sus trabajos en el extranjero y regresa, le abren las puertas, pero no creen en alguien que está ahí, ¿no? Que de repente tiene el potencial, tiene las ideas, pero porque no lo ha mostrado a través de otra universidad extranjera, pues no le dan el chance, ¿no? Y eso es lo que realmente veo como problema, ¿no? ¿Cómo quieres regresar al Perú otra vez si es que tú ves que allá es, ese bloqueo todavía está ahí, ¿no? O sea, nadie cree, porque eres peruano, pues no lo vas a hacer, ¿no? Ese es el gran problema que hay. Muy bien, entonces por interno, vamos a comunicarnos para que de repente tú pudieras poner los problemas que te interesan como empresa ya en Alemania, convertirlas en tesis acá en la UNI. Tenemos la Escuela de Ingeniería Física, se llama así, precisamente para eso, para aplicar la física a la ingeniería. Si tú nos planteas algunos problemas que necesita tu empresa, lo podemos convertir aquí en tesis de licenciado, de ingeniería, de ingeniero físico, y así ganan los jóvenes peruanos y también tu empresa. ¿Qué te parece? Claro, lo veo productivo en ambos sentidos, ¿no? Eso se llama el win-win. Muy bien, ahora para Win-win. ir finalizando en esta oportunidad, pasamos a las preguntas, Mike, porque aquí los Sí, jóvenes también quieren preguntar. ¿Te sí, claro, parece? Muy con bien, gusto. en primer lugar tenemos a Jordi Menor Terán, dice, hola doctores, interesante conversación, saludos desde Bélgica, mira, ve, nos están viendo desde Bélgica, Jordi. Daniel HP, caray, HP, dice, se pregunta, ¿es en vivo la conversación? ¿Realmente es en vivo? Dice, por supuesto, Sí, amigos, pueden hacer preguntas si quieren antes que terminemos el programa. Tenemos a Dax Z, que bueno, Daniel HP entonces pregunta, ¿la física se aplica en todos los campos de la vida? Mi hijo es ingeniero de sonido técnico y ven bastante teoría de ondas. ¿Qué puedes tú responder a ese comentario? bueno, ese es prácticamente la física en sí, trata de describir todos los efectos que, mm, que existen, ¿no? Que incluso no los podemos ver también, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, las ondas son acústicas, incluso también pueden ser también así vibraciones, pues se pueden, son efectos físicos, obviamente, y que son descritos en forma matemática, ¿no? En realidad, el físico lo que trata de hacer es
tratar de modelar, ¿no? Un efecto que observa en forma matemática, ¿no? Y por ejemplo, una onda, pues tiene una función matemática que describe la onda de propagación, tiene una amplitud, una frecuencia, y eso es una función matemática, ¿no? Y esa es la función, en realidad, ese es el trabajo del físico, ¿no? Tratar de describir la naturaleza en forma matemática. Y de esa forma tú puedes trabajar solamente con esas fórmulas y explicar situaciones más complejas, por ejemplo, la interferencia, ¿no? De ondas, ¿no? Donde tienes prácticamente dos fuentes, ¿no? O una reflexión, tienes dos ondas que se están cruzando y tú tienes la posibilidad de describir ese efecto en forma matemática y predecirlo, sobre todo, ¿no? Esa es la gran ventaja de los físicos que tienen, a través de esa herramienta, esa fórmula, tú puedes prácticamente predecir lo que va a pasar, porque tú puedes calcular en el futuro lo que va a pasar con eso, ¿no? Muy bien, bueno amigos, no se olviden hacer like, suscríbanse si no lo han hecho, pasen este video a sus amigos, a sus mejores contactos y pueden aprovechar para preguntar en este video, que es en vivo en este momento, pueden hacerlo. Dax Z nos dice que en la currícula europea de de las ingenierías, la física cuántica se ha masificado, ya no es exclusiva de los físicos. Eso quiere decir que la física se ha desmitificado y se ha diversificado, dice Dax Z. De repente está en Alemania, Dax. ¿Puedes tú dar más detalles al respecto, Michael? Sí, sí, claro, mira, en realidad incluso la comunicación que tenemos, es gracias a la física cuántica. Todos los sistemas prácticamente, incluso los satélites, la comunicación es todo a través de electrónica que utiliza prácticamente efectos cuánticos, ¿no? Eh, Toda la tecnología actual que hay, ¿no? De comunicación, de aplicaciones, de sistemas, todo está basado en efectos cuánticos, ¿no? Y por eso yo digo que ya no debería ser o sea, incluso se piensa en la computadora cuántica, ¿no? O sea, hay efectos prácticamente que ya, al comienzo era una teoría, ¿no? Cuando se estableció o cuando se discutió a raíz, o sea, a raíz de las primeras investigaciones en los años 30 del milenio pasado, eh, si es que realmente, por ejemplo, la luz es una partícula o es una onda, pues al comienzo todo era un poco abstracto, porque no había ninguna forma de verificarlo, no había ningún método, eh, digámoslo así, que se podía aplicar para verificar eso, ¿no? Todo era una teoría todavía, ¿no? Y ahora justamente son las aplicaciones de esa teoría de hace más de 100 años, ¿no? Y eso es lo que nos permite actualmente tener la tecnología que tenemos ahora, ¿no? De comunicación, de navegación, ¿no? Todo eso es basado en la física cuántica, ¿no? Muy bien, Willy D, así se llama. Le recomiendo poner su nombre completo y el lugar de donde llaman, la institución donde trabajan para identificarlos mejor. Willy D dice, yo pienso, no, bueno, primero, es decir, yo pienso que los peruanos no deberíamos salir del país, pero sí construirlo, frenar la fuga de cerebros. Si en el extranjero los tratan mal, acá deberíamos tratarlos acá deberíamos hacer patria. Bueno, en el extranjero a los científicos no los tratan mal, por donde he ido, los respetan bastante. Es más bien en el Perú que hay ese maltrato. ¿Qué reflexión te merece esto, Michael? Sí, mira, en realidad justamente yo lo confirmo, ¿no? Obviamente que cuando uno viene del extranjero, eh, bueno, dicen, vamos a ver, ¿no? Como quien dice, ¿no? Viene del Perú, no sé, tú te sientes como que tienes que mostrar, ¿no? Obviamente que tú puedes hacer algo que sea, digámoslo así, respetable, ¿no? Y, pero ni bien tú lo haces, ¿no? Y entonces ya todo el mundo eh, te admira, ¿no? En realidad, esa es como una competencia que hay siempre, incluso entre los mismos alemanes, ¿no? Ese respeto es, como dicen, ese tiene una mente clara, ¿no? Entonces,
cada vez que entra esa persona, por ejemplo, a una conferencia, pues, él ha hecho esto, él ha hecho esta teoría o él ha trabajado en este campo, todo el mundo lo admira, ¿no? No hay tampoco envidia en ese sentido, al contrario, más bien quieres aprender de él, ¿no? Yo cuando veo a una persona que es conocida, por ejemplo, mis colegas del Max Planck, ese que, por ejemplo, em, se dio cuenta de que el Monte Carlo, ese stream, por ejemplo, había tenido un error, ¿no? En el código. Yo estuve, pues, contento de que lo haya hecho, ¿no? Porque es una persona de confianza a que le puedo preguntar, ¿no? Y puedo entender más del problema que ha habido, ¿no? Entonces, eso no hay de repente en el Perú, no sé, al menos hay un poco de envidia, y ese bloqueo que mencioné hace un tiempo, ¿no? Eres peruano, pues ya de por sí, porque eres peruano, pues ya no vas a hacer eso, ¿no? O sea, es como dices, eres impotente, ¿ya? En ese sentido. O sea, eso tiene que desaparecer de la mentalidad. Yo creo que la gente joven, ¿ya? Que tiene más acceso al mundo, porque yo cuando esa vez, pues no había internet en esa época todavía, pues se va a dar cuenta, ¿no? La inteligencia no depende de tu nacionalidad. Aquí también hay gente, como te decía, chinos, hay gente de la India, sudamericanos, yo también, por ejemplo, hay gringos y no gringos, y hay brutos y no brutos, ¿ya? Independiente de la nacionalidad, como te digo, ¿no? Y eso es lo que tienen que entender también el peruano allá. Yo creo que los jóvenes que tienen acceso al mundo se van a dar cuenta que es así, ¿no? Y ese complejo, es un complejo en realidad, tiene que desaparecer, ¿no? Y si eso desaparece, y eso por suerte con las generaciones nuevas va a ir desapareciendo porque esa internacionalización, digámoslo así, va a crecer, esos vínculos internacionales van a ser más fuertes, pues es cuestión también de que los políticos antiguos que todavía están en esa época de los 90 o más, pues se vayan y dejen el campo libre a los jóvenes que, que no tienen esa barrera mental, ¿no? Que den la oportunidad al mismo peruano de desarrollarse en el país, ¿no? Aquí Daniel HP nos pregunta cómo industrializar el país. Habla, pregunta si faltan técnicos. A propósito, en Alemania los técnicos son también respetados, ¿no? Sí, sí. Aquí le llaman el Fachkräfte, ¿no? O sea, Fach es especialización, ¿no? Trabajos de especialización. Y sinceramente, como yo te contaba, ¿no? Las nuevas generaciones alemanas se están relajando mucho, ¿no? Y nadie ya ven, ser investigador es muy tedioso, requiere mucho trabajo, quieren el dinero fácil, ¿no? Entonces ya no van por ese camino. Y eso es lo que y la industria alemana que es fuerte requiere, pues, nuevas generaciones de nuevos ingenieros, científicos y técnicos, ¿no? Que estén al nivel, ¿no? Y que tengan, y sobre todo la motivación de trabajo, ¿no? No pensar en mi fin de semana y salirme ahorita a las 5 de la tarde, terminó mi horario y yo me voy y ya no me olvido. Entonces, esa motivación falta, ¿no? Y ahora veo, por ejemplo, por eso tratan de capturar también extranjeros, ¿no? Que miren tanto de la India, por ejemplo, los que hacen la programación, la mayoría son de la India, porque eso los fomentan allá, ¿no? Y son cosas que no requieren mucha inversión económica, ¿no? Yo diría eso también se puede hacer en el Perú, ¿no? Por ejemplo, yo digo, hacer un semillero también de ingenieros de programación, ¿no? Que trabajen en esa área, ¿no? De sistemas, sería también una inversión fuerte, ¿no? Porque es un valor humano, ¿no? Que se requiere también en cualquier país, ¿no? Porque tú requieres esas profesiones, porque eso es la base para la tecnología, ¿no? Daniel HP dice que cuando compras un automóvil alemán Volkswagen, por ejemplo, comparado en precio a un carro chino, verás más tecnología a la vista, pantallas, pantallas bastante visuales que atraen. ¿Qué tipo de carro tienes, Michael? Yo tengo un Tesla, yo tengo Tesla, De tu colega Elon Musk. Bueno, sí, porque en realidad yo le veo las ventajas. Yo tenía antes un Mercedes, bueno, mucho antes tenía un
un Opel, ¿no? Cuando todavía era estudiante aquí, un Opel Vectra, que bueno, era un carro usado que se fue pues hace 25 años, ya exactamente 25 años. Y ese carro, bueno, me duró 2, 3 años y después se oxidó por todo lado y después cuando ya comencé a hacer mi doctorado y a ganar un poco de dinero, me compré un Mercedes usado, ¿no? Un Mercedes-Benz. Eh, bueno, para esa época, ¿no? 2005, más o menos por ahí, 2006, todavía era un carro correcto, sólido, ¿no? No tan, o sea, no tenía muchas pantallas. Esa época no había internet propagado, ¿no? Pero yo ya estaba interesado en otras actividades, ¿no? Yo quería ver el futuro, ¿no? Y ahí es donde yo veía, por ejemplo, en realidad un carro eléctrico tiene menos mantención, yo lo puedo cargar en la casa, es más cómodo en el sentido de manejarlo, es prácticamente automático, ¿no? Es efectivo en el sentido, por ejemplo, aquí, como estoy yo en Múnich, yo cuando me voy a los Alpes, tengo que ir de arriba, ¿no? Subir el cerro, y cuando me regreso, bajo del cerro, ¿no? Y con el carro eléctrico, pues al subir obviamente consumo energía eléctrica, ¿no? La batería se descarga, pero cuando regreso, como son casi como 500 metros de altura, pues el carro solito se carga. Por lo Ah, menos el 70% de la energía la recupero. Con ningún carro de combustión puede hacer así, ¿no? Yo me estoy frenando todo el rato con el carro, frenando, frenando, y se me gasta el freno y la llanta. muy interesante. Ahora, hay una pregunta aquí que es la siguiente. Dice, Willy D. dice que tenemos que hacer marchas para hacer valer nuestros derechos, pedir al gobierno compromisos serios con la investigación. Bueno, eso se verá en las elecciones del 2026. Juan Ledesma señala, Goldman Sachs estuvo buscando físicos cuánticos con especialidad en incertidumbre. ¿Hasta qué punto la física es predecible? Caray, bueno, esa es una pregunta filosófica. No vamos a responder. ¿O tienes algo Bueno, que... en realidad si comento esa parte es justamente la parte cuántica, ¿no? Donde todo es estadística. En realidad, todo está basado en estadísticas. Y eso en realidad es la verdad, ¿no? Es lo que también Albert Einstein también dudaba, ¿no? Cuando comenzaron a introducir el tema cuántico, él no creía en eso, porque él decía todo tiene que ser determinista, ¿no? Una fórmula que te indique exactamente algo que es predictible, ¿no? O sea, 100%, ¿no? Pero uno ve que el mundo no es así, ¿no? El mundo también es imperfecto, por eso todo es probabilístico. Y eso es lo que también sustenta al mundo cuántico, ¿no? La física cuántica describe al mundo porque el mundo de por sí es estadística, ¿no? O sea, son tantos factores y hay probabilidades de que pase o A o B o C, ¿no? Muy bien, vamos a leer la última pregunta de Willy D, que no sabemos qué es D, pero ahí vamos. Así es, doctor. Siempre nos han hecho creer que los peruanos no podemos, pero yo veo cada día jóvenes cada vez más capaces que las generaciones anteriores, pero todavía hay muy poco apoyo. Es una reflexión que hace Willy como reflexión final de este programa que hemos escuchado a el doctor Michael Schluter, físico egresado de la UNI que está en Alemania, ha hecho su doctorado en el Max Planck Institute, empresario que demuestra pues justamente que la física es una actividad multifacética que permite hacer empresa en cualquier parte del mundo. Bueno, acá hay otro joven que quiere, de todas maneras, que le hagamos su pregunta. Dice, ¿qué opina de implementar el plan Bolonia en Perú? 3 años de licenciatura y 2 máster. Bueno, es una idea interesante, ¿no? A propósito, para terminar finalmente, ¿cómo están organizados en cuestión de años los estudios en Alemania y cómo crees tú que podrían acá los jóvenes obtener alguna beca para ir allá? Bueno, yo también cuando vine, yo tuve que palpar, no fue tan fácil, no hay un convenio directo entre Sudamérica y Alemania, más lo hay con España, ¿no?
Por eso yo tuve que en realidad dar exámenes y escritos y orales, ¿no? Aquí en Alemania para que me clasifiquen en qué nivel puedo yo estar. Al final de cuentas, yo cuando di mis exámenes orales, pues llegué a un nivel tan alto que me dijeron, ok, usted puede ya hacer su tesis, ¿no? Y en realidad eso es lo que en realidad hice aquí, ¿no? Cuando yo vine a Alemania hice solamente mi tesis, porque yo salí, bueno, hice mi bachillerato y comencé a hacer mis estudios de magíster en la uni, ¿ya? Pero yo dije, bueno, mejor lo continúe en Alemania, ¿no? Y ahí es donde hubo ese problema. La convalidación no existe, pero como yo tenía un nivel alto, entonces lo tenía que probar de todas maneras, ¿no? Y el profesor me dijo, bueno, pues vas a hacer los 4 exámenes, ¿no? Y 2 escritos. Entonces, y de acuerdo a eso te vamos a clasificar. Y pues yo di todos los exámenes y con las notas altas, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, usted ya está apto para hacer su diploma. Generalmente aquí en Alemania, el estudio, por ejemplo, en física, ¿no? Dura en total casi 5 años, ¿no? Son 4 años de estudios y el último año es el diploma, ¿no? Y yo prácticamente hice el diploma, ¿no? Muy bien. Aquí alguien dice, disculpe por estar tarde, pero por favor, ¿cómo ves la investigación en USA y en Alemania versus Alemania? ¿Y qué piensa de la administración en USA que está alejándose de la ciencia y cerrando puertas a la inmigración? ¿Qué hará Alemania en esta situación? Efectivamente, hay problemas en Estados Unidos, ¿no? Sí, en realidad aquí lo ven a través del Trump que está votando todos los intelectuales americanos. Hay muchos americanos que están viniendo a Europa, ¿no? Hay Alemania, sobre todo, que quieren trabajar aquí, ¿no? Aquí hay libertad de trabajar en investigaciones en todas las áreas sin ninguna limitación. Pues en realidad es esa fuga, digámoslo así, de cerebros americanos beneficia a los europeos, al final de cuentas, porque justamente son los americanos inteligentes, los cultos, los que se dan cuenta de la política americana y ven digámoslo así, las desventajas, ¿no? Prácticamente se está convirtiendo Estados Unidos en lo que es ahorita el Perú, ¿no? Está espantando a los científicos y obviamente que aquí les abren con las puertas abiertas, ¿no? Muy bien, ahora sí, no te molestamos más, estimado Michael. Seguimos en comunicación para esto de las tesis de jóvenes ingenieros físicos peruanos. Muchas gracias, amigos. Gracias, Michael. Gracias, amigo, por seguirnos. Ya somos más de 80.000 acá interesados en ciencia. Y suscríbanse, comuniquen este video y hagan un like para hacer más por la ciencia. Gracias, amigos. Gracias, Michael. Saludos a tu señora esposa. Quedamos que a ver si la convences para que el próximo domingo a las 2 de la tarde nos explique cómo hacer acá en Perú para que nuestro archivo sea realmente útil, porque eso de buscar entre papeles y es prácticamente imposible. Gracias, Michael. Hasta un próximo encuentro. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, Modesto. Hasta luego. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.